adventista. Y tenía que ver con prácticamente desde su inicio hasta su final. Estaba escrito que habría apostasía. Apostasía es cuando alguien se aparta de la verdad y además suele hacer querer pasar por verdad lo que no es verdad. Entonces, esto que ya sucedió en los tiempos de los apóstoles es una historia que evidentemente se debería volver a repetir, porque Satanás prácticamente siempre trabaja igual para destruir al pueblo de Dios. Sencillamente adapta lo mismo en formas distintas, actualizándose a cada época. Entonces, estaba escrito precisamente que habría dos apostasías. Y la primera fue en tiempos precisamente de Ellen White. Y no sería la única, habría otra. La primera es la alfa, después habría la omega. Y ella decía que temía por su pueblo, viendo la apostasía omega. La primera fue propiciada por el Dr. Kellogg, el señor tan conocido por haber hecho los cereales. Y tenía que ver con el panteísmo y con la problemática sobre el Espíritu Santo. ¿Era la tercera persona de la divinidad? ¿No lo era? Se buscaron muchas sensaciones, muchas formas de hablar que parecían muy correctas. Se habían utilizado citas de Ellen White misma para querer confirmar eso. Y ella tuvo que desmentirlo y tuvo que afrontarlo. La cosa terminó bastante mal. Ya sabéis que el Dr. Kellogg no siguió, precisamente siendo prácticamente seguidor del pueblo adventista, y por desgracia arrastró a muchas personas con él. Después estaba profetizado que nos encararíamos precisamente con la apostasía omega, que sería con un tono semblante a la alfa, pero que iría aún mucho más allá. Sería mucho más fuerte en sus resultados, mucho más destructiva. Y bien, hoy precisamente vamos a tratar de esta apostasía omega. No sé si nos dará tiempo a terminar el tema. Probablemente no, porque hay mucha información. Veremos hasta dónde llegamos, por si algún día tenemos que hacer la continuación. Pero me gustaría, sobre todo, introducir este tema con un texto que no sé si tenéis Biblia, porque no va a aparecer aquí. Yo os lo voy a leer, pero me gustaría que lo leyerais conmigo, porque me gustaría que os dieseis cuenta precisamente de esas situaciones que ya vivían los apóstoles. Y era que cuando se daba doctrina, la gente la recibía. Pero hubieron personas que empezaban a dar doctrinas que parecían totalmente ciertas, pero que no lo eran. Y eso causaba graves problemas en las jóvenes congregaciones de entonces y, en consecuencia, grandes divisiones. Pues bien, mirad 1 de Timoteo, capítulo 4. De hecho, 1 de Timoteo es un libro, una carta, una epístola que el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo. Y se la escribió precisamente porque ya se estaban afrontando una serie de problemas que, aunque eran de un tono distinto al que hemos tratado y vamos a tratar, ya pusieron una base para una advertencia a tener en cuenta por todos los siglos hasta el fin. El versículo 16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La advertencia es clara para Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué Timoteo, que estaba tan bien instruido y ya estaba llevando congregación, siendo joven, tenía que tener cuidado con sí mismo? Pues porque ya sabéis que es fácil que a veces, por saber más que los demás, teóricamente, algo se te pueda subir a la cabeza y sea el orgullo. O porque te veas como dirigente, puedes estar actuando mal con el resto de hermanos. Pero también porque a veces, siendo dirigentes,
tampoco se está exento de recibir falsos conceptos, falsas doctrinas y llegar a abrazarlas. Y lo que es peor, divulgarlas, compartirlas, que los demás las acepten y muchos se puedan perder por causa de esto. Pero además le dice, y de la doctrina. Tener cuidado de la doctrina. Para Pablo era primordial esto, porque sabía que habría gente que entraría en las congregaciones diciendo falsas doctrinas. Y una pureza doctrinal es necesaria. ¿Recordáis el texto que dice, un Señor, una fe, un bautismo? Esa una fe vendría a ser una doctrina. ¿Qué sucede si entre nosotros uno cree que hay que guardar el sábado y el otro cree que hay que guardar el domingo? Uno cree que cuando uno se muere se va al cielo y otro cree que se queda por aquí hasta que Jesús vuelva. Y así en tantísimas cosas. Uno cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, otro dice que es sencillamente una fuerza que procede de Dios Padre o de Jesús. ¿Puede haber unidad? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues entonces, Timoteo sabía muy bien a qué se estaba refiriendo Pablo. Y le dijo, persiste en ello. Porque a veces eso se puede tener claro durante un tiempo, pero persistir en ello quiere decir ser constante, siempre, hasta el final. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el fondo la cuestión es la salvación. No se trata de orgullo de yo creo lo correcto y tú no, y tú estás actuando mal y tú crees mal. No. Se trata de que nos jugamos la salvación. Porque como dice Ellen White, un error puede llevarnos a una cadena de errores que nos aparten de la sana doctrina. Lo dice con otras palabras, pero el significado es este. Y además es una cuestión de lógica. Un error doctrinal llevará consecuencias a otros. Y lo peor es que eso puede afectar la salvación de uno y la salvación de otros. Por eso los siervos del Señor deben tener muy presente el cuidar la sana doctrina. Y ahora vamos a ver cómo precisamente eso tiene que ver con la segunda apostasía, la apostasía omega. Mirad este texto que otros días os he citado y me gustaría que sea un texto que a partir de ahora pase a formar parte de vuestras vidas. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quien está hablando aquí es Dios. Le da un mensaje al profeta Oseas. Y mirad lo que está diciendo. Mi pueblo fue destruido. ¿Fue destruido el pueblo de Dios desde entonces? ¿Cuántas veces no llegó a ser destruido? ¿Cuántas? Muchísimas veces. ¿Pero por qué fue destruido? Le faltó conocimiento. Faltar conocimiento, si solo leemos hasta aquí, podemos decir, es que no sabían más. ¿Y quien no sabe más es culpable de no haber recibido más información? Pero mirad qué nos sigue diciendo el texto. Por cuanto desechaste el conocimiento. Por tanto, habían recibido ese conocimiento, pero lo habían rechazado. Si se recibe un conocimiento de parte de Dios y es rechazado, allí no hay excusa que valga. No hay ignorancia. Es una ignorancia voluntaria. Y eso el Señor no lo puede perdonar. Porque es cerrar la puerta al Espíritu Santo que te quiere enseñar y dirigir ¿a qué? A la verdad, a toda la verdad. Pues esto que ya sucedió entonces, sigue siendo algo que debemos tener presente como profecía para ahora. Yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién se está refiriendo aquí?
Se está refiriendo a los dirigentes. ¿Por qué a los dirigentes? Porque ellos son los que teóricamente deben instruir al pueblo de Dios. Cierto es que esto no quiere decir que todos los individuos que componen una congregación, o quizás no vayan ni a congregación, no tengan que estudiar por sí mismos y buscar conocimiento. Pero mirad qué consecuencias. Son echados del sacerdocio. Teóricamente ellos se verán aún como sacerdotes, pero para Dios ya no son sacerdotes. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Claro, podemos decir, los 10 mandamientos si los guardamos todos. Somos así nosotros. Y los dirigentes, ¿qué van a decir? Lo mismo. Pero la ley de Dios es mucho más que los 10 mandamientos. La ley, en definitiva, son todos los escritos. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Hijos de quién? De los sacerdotes. No está hablando tan solo de que, mira, como el sacerdote va mal, el pastor va mal, sus hijos se van a perder. No es solo esto. Los hijos son los que son considerados, los que son guiados por su pastor, por su dirigente. Por tanto, decir Dios que yo me olvidaré de tus hijos está significando que el pueblo, por culpa de unos dirigentes que los están llevando por mala instrucción, mal camino en consecuencia, van a terminar mal unos y otros. Y esto es una profecía aplicable precisamente para el tiempo del fin. La gran importancia de buscar conocimiento, recibirlo y abrazarlo, si ese conocimiento es cierto. Pasos hacia la apostasía omega. Sabéis, aquí hay un libro que os recomiendo. Si gustáis apuntarlo, os lo dejo un rato en imagen para que lo veáis. La iglesia remanente no es Babilonia, pero es un título de esos llamados con trampa. ¿Sí? Con trampa porque este libro hace una recopilación tremenda de cómo realmente algo se ha podrido, por desgracia, en la denominación. Sí. Es un libro escrito en el año 1999. Tan solo os voy a mostrar extractos de este libro. Pero esto sí que me gustaría leeroslo. Yo os estuve hablando precisamente el otro día de Alberto Rivera, el ex jesuita. Bien, aquí se recoge un poco de esa historia. Mirad qué llega a decir. Habla de infiltración en 1949. Y mirad qué detalles. El primer grupo protestante que aceptó fueron los adventistas y el evangelio completo de los hombres de negocio. Después los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etcétera, hasta que todos estaban infiltrados, incluyendo los mormones y los testigos de Jehová y muchos otros. Todos los seminarios, universidades y colegios avanzados siguieron. Los jesuitas dirigieron a la acción de la Juventud Católica, la Legión de María y los Caballeros de Colón. ¿Os suenan, no, los Caballeros de Colón? Están básicamente aquí en Estados Unidos. Para que los lleven a cabo. Ahora estos grupos se callan en contra de Roma o claman que el sistema romano es una iglesia creyente. Aquí se iba declarando cómo funcionaría la infiltración jesuita. Empezarían primero por ¿cuáles? Por la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué empezaron por la denominación adventista? Porque sabían que eran los más fuertes en su posición en oposición a Roma.
porque eran los más fuertes en tener la verdad de la profecía bíblica que declaraba realmente quién es el Vaticano. Pero después